a todos, buenas tardes. Estaba acá haciendo precalentamiento, como si fuera un ring de box. Estaba ahí entrando al ring y haciendo precalentamiento de la voz y haciendo, no sé, cantando cosas para estar más tranquilo. La verdad que es un desafío en esta tecnología, es un desafío porque no los veo. Entonces, cuando no los veo, no les veo la cara y no sé qué están pensando. Así que voy a pedir que tengan paciencia a los que me conocen, que me sigan teniendo paciencia, y los nuevos que me tengan nueva y renovada paciencia. Es un placer estar acá. Estoy sumamente agradecido a la gente de Bionexo. Bionexo siempre está aportando y apoyando al crecimiento de la compra en Argentina, así que feliz de eso. Y arranquemos un poquito. Lo primero que vamos a hacer en este webinar, primero es el título, y dijimos, cuando conversábamos con la gente de Bionexo, dijimos, ¿qué podemos hacer para ayudar a la comunidad? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para ayudar a la comunidad de compras, de salud, para pasar este momento? Entonces, nos sentamos con ellos y dijimos, mira, hay que hacer alguna cosa que tenga un basamento teórico, pero también tenga realidad. Entonces, para tener realidad, lo que hay que hacer es hablar con los colegas y ver qué está pasando. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo de campo. Ahora vuelvo a este slide, voy a volver un segundito, donde le pedimos a gente, y todos los que están acá colaboraron mucho con nosotros. La verdad que fue difícil que colaboren porque estaban absolutamente desbordados de trabajo, pero nos dedicaron tiempo para responder cuestionarios o para hablar con nosotros por teléfono y hacer los cuestionarios por teléfono. Entonces, lo primero es mi agradecimiento a toda esta gente que colabora con nosotros, y después mi agradecimiento a Bionexo porque aportar financieramente para este trabajo. Y la verdad que el tiempo, las conexiones y sobre todo la calidad del equipo de Bionexo han ayudado a hacer este trabajo. Les cuento un poco de nuestra consultora. Baspro es una empresa que se dedica a consultoría de compras. Algunos ya nos conocen. Trabajamos desde hace muchos años en tratar de que el comprador y la función de compras en Argentina tenga la relevancia y la importancia que tiene que tener. Y nuestro objetivo es profesionalizarnos cada día más. Bionexo, ustedes creo que todos la conocen, pero las que no lo conocen, es una compañía que realmente es innovadora en las soluciones digitales para la cadena de abastecimiento de salud. Claramente tiene un foco muy grande en salud y tiene un nombre y una preponderancia en Latinoamérica única. Tiene 12.000 instituciones de salud y proveedores en América Latina conectados, y la verdad que transan $2.600 millones al año. No es una cifra menor, y es un placer y un orgullo colaborar con ellos. Vamos a lo nuestro entonces. Primera gran lección que quisiera transmitirles, o que yo aprendí y que es lo que yo pienso que la filosofía con lo que hay que encarar esta crisis. Siempre, este es un proverbio africano que dice, es mejor confundir 100 veces el sonido del león por el del viento que una sola vez el del viento por el león. Claro, me equivoco y no venía el león, no pasa nada. Puedo equivocarme 18 veces que no viene el león y no pasa nada. Ahora, lo que no puedo equivocarme es cuando viene el león y me come, porque ahí nunca más tengo oportunidad de cuidarme. ¿A dónde voy con esto? Y la verdad que nos estamos corriendo, o un león nos está corriendo, ¿no? Esta es una cosa que no la vimos venir, o si la vimos venir no estábamos preparados, pero acá hay una enseñanza. Me gustaría que empecemos a pensar en las enseñanzas. La última parte de esta presentación se dedica a aprendizaje y qué cosas podemos empezar a notar y aprender para que nos golpeemos una vez con la piedra, pero 2 veces no. Gente, me gusta este signo, siempre me gustó este signo, refleja, para los que no son mucho más jóvenes que yo, este es un símbolo que estaba en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y lo que decía era mantener la calma y seguir trabajando. Y la verdad que es esto lo que está pasando, que esto es una maratón, no son 100 metros, esto no son la próxima semana de trabajo, estos son los próximos 2-3 meses, y el que tenga la bola de cristal y me pueda decir cuándo termina, que avise y lo ponga en el chat. La verdad que no sabemos cuánto tiempo va a demorar esto, no tenemos mucha idea, pero sí hay que pensar entonces que es una maratón. No tenemos que gastar todas las fuerzas en el primer momento, sino que administrarlas con criterio y sabiduría. Segundo tema, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta exposición? Después va a haber una charla. Lo primero que me interesaría es tratar mucho y conversar mucho de cómo cuidar a nuestra gente. El segundo es cómo manejar el pico de la carga que vamos a tener. El tercero es cómo operar mejor. Y por último, ¿qué podemos aprender de esta situación? Vamos entonces al primer punto, cómo cuidar a nuestra gente. Acá, la verdad que hay 2 aspectos del cuidar a la gente. El cuidar a la gente en el aspecto físico, que es la primera parte, y el segundo, el aspecto mental. Arranquemos por lo físico y después vamos a lo mental.
conversando con varias clínicas, veíamos que hay varias estrategias. Todos coinciden en que si no hay médicos no hay cura, pero también empezamos a entender que si no hay compras tampoco hay cura, ¿no? Entonces, por más que haya ciertas cosas, si esta es una maratón, va a haber una oportunidad de una ola 2 y probablemente vamos a seguir trabajando en la compra en situaciones más caóticas y más complicadas del día de hoy. ¿Qué vemos entonces? Que hay gente que ha dicho, ok, todos a home office. Esta es la estrategia, en principio me parece ideal en términos de la salvaguarda del equipo de compras. Hay otros que dijeron, no podemos hacer eso, pero vamos a hacer una estrategia equipo A y equipo B. Esta también es una estrategia que vi bastante, en el sentido de, bueno, el equipo A está en sanatorio, el equipo B está en home office, y si se enferma o se contagia uno del equipo A, metemos en cuarentena a todo el equipo A y lo que podemos hacer es que el equipo B siga operando desde home office o se venga al sanatorio. Y ahora a ver qué se hace en esa situación, pero me parece una estrategia bastante saludable. He visto también que otras instituciones lo que hacen es tener todos en un equipo independiente. En realidad casi esta no es una estrategia producto del coronavirus, sino ha sido una estrategia ya de tener equipos de compra fuera de los sanatorios. Esto lo tienen los grupos económicos o los grupos de salud más grandes, ¿no? Está claro que cuando uno tiene solamente un sanatorio, siempre el equipo de compra está ahí, pero cuando hay varios sanatorios en una ciudad o es una empresa que tiene varios sanatorios, este es el mecanismo que está más presente. Y por último, la de todos en el sanatorio. La de todos en el sanatorio, la verdad que muchas veces no hay opción, porque muchas veces los compradores somos farmacéuticos, somos gestores de stock, receptores, y tenemos otras funciones que impiden que nos vayamos del sanatorio. Ahora, bueno, dentro del sanatorio, si esta es la estrategia que hay que tener y hay que mirar, hay dos aspectos que me gustaría que consideremos. Hay uno que no me gustó y que he visto en varias instituciones de salud, que tiene que ver con una falsa solidaridad, donde se me dice, y he escuchado varias veces, que se dice, no, bueno, si están los médicos tratando de salvar las vidas, nosotros tenemos que estar acá también. Y la verdad que me parece que es una estrategia que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la practicidad, porque si nos enfermamos no vamos a poder salvar a nadie. Entonces ahí es un tema para revisar. También lo que es cierto es que muchas áreas de recursos humanos, cuando se les va a plantear estos temas, están absolutamente desbordados. Entonces, bueno, estamos en esta discusión de qué hacer y qué no hacer. Primer aspecto de la salud física. Segundo aspecto de la salud física es el acceso y el lugar donde opera el equipo de compras. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que algunas pocas han ido a la estrategia de acceso único, buscar un acceso y un lugar resguardado para el equipo de compra y otros equipos administrativos. En segundo lugar, hay algunas que han hecho un acceso compartido con personas, es decir, que la gente de compras entre y salga del sanatorio junto con todo el personal de la clínica, con sus riesgos también, pero claramente es mucho mejor que la estrategia de que entren todos y salgan por la entrada con el personal y con el público, ¿no? También lo que hemos visto, y es interesante, que hay clínicas que están empezando a plantear circuitos cerrados y sobre todo que empezaron a tomar conciencia que el comprador estaba circulando dentro de la clínica y al circular podía estar pasando por áreas de alta sensibilidad o alta posibilidad de contagio. Entonces, lo que hemos visto también y estamos pensando y hablando con clínicas colegas es cómo pensar y repensar los circuitos para ver si podemos evitar estas circulaciones y evitar, por ejemplo, que la distribución la haga compras enfermería y que sea enfermería la que venga a retirar en algunos casos o que sea enfermería la que empiece a gestionar algún stock mucho más grande de elementos de protección personal. Pero son estrategias que en definitiva cada clínica está implementando y viendo, pero el aspecto que me gustaría recalcar es la salud física de las personas. Temazo, un tema que por primera vez aparece en sanatorios. No es un tema nuevo dentro del mundo de compras. La salud mental del comprador es un tema que siempre me ha llamado la atención, pero sí estamos viendo un alto nivel de estrés, un estrés que pienso que va a aumentar, que va a haber agotamiento por presión y que va a haber un estrés de solidaridad y de frustración, y ya estamos viendo estrés por sensación de culpa. Me han mencionado 2 o 3 casos de gente, de compradores que se sienten muy presionados porque piensan que si ellos no hacen bien su trabajo, puede impactar en la salud de los pacientes. Obviamente que puede impactar o no, pero somos humanos y hay gente que está realmente con un nivel de estrés superior a lo que a esta altura del partido creo que debería haber. ¿Qué es lo que decimos o qué es lo que vemos en clínicas? Clínicas que están empezando a reconocer el problema. Este es un tema que en una maratón uno lo ve, es un tema que va a surgir. Yo pongo acá a rever las películas de Vietnam porque siempre me acuerdo que cada tanto a los tipos en Vietnam, después de estar en el frente, los mandaban un tiempo a
Saigón para que pasaran ahí, la pasaran bien y volvieran de nuevo a la batalla, ¿no? Y creo que tenemos como prestadores y como clínicas y como dirigentes de clínicas o empresas de salud, hasta como compradores, empezar a pensar en un plan de contención. ¿Qué va a pasar si un comprador se nos enferma? ¿Qué va a pasar si un comprador se nos estresa? ¿Qué va a pasar si lo supera la situación y tenemos que empezar a tener un plan B en este tipo de cosas? Bien, salud mental, un tema para que vayamos pensando. Es el segundo aspecto de la agenda de hoy, era cómo manejar el pico de carga. El pico de carga significa al trabajo normal tenemos un pico que es por una demanda no planteada, no vista. En el proceso de compras yo digo que bueno, lo que podemos hacer es rebalancear esa carga repensando el proceso de compras. Y lo primero que surge en todas estas conversaciones es que hay un trabajo que sea complicado. ¿Por qué? Porque no encontramos lo que nos piden. Nos piden todo el tiempo cosas distintas, los protocolos están mutando constantemente, tenemos un montón de interlocutores ahora que opinan y tallan, tenemos urgencias, tenemos mercados desconocidos en los cuales nos hacen ir, por ejemplo el de ferretería para buscar máscaras, gafas y elementos de seguridad, tenemos proveedores que están desfinanciados o con muy bajo stock y encima tenemos un gobierno interviniendo. Esta frase en el día de hoy tuvo una connotación muy fuerte que por suerte parece que no estaría prosperando la iniciativa del gobierno respecto a la intervención en las clínicas privadas. No sé, no tengo una opinión formada sobre ese aspecto, pero claramente eso iba a influenciar en la actividad de compras. Y lo que estamos planteando acá es un esquema de prioridades. Lo que hay que hacer es fijar un esquema de prioridades. Yo he visto buenas clínicas que han dicho y diferenciado claramente esto. En la batalla lo primero que tenemos que hacer es dedicar tiempo al stock corona, la gente le llama ya stock corona, después a stock de prácticas vigentes, porque la gente se sigue enfermando de otras prácticas y tenemos que sanarla, después lo que viene, las patologías de invierno y algo que queda de dengue, y después los servicios de soporte. Y entonces, una vez que tengo definidas las prioridades, puedo reasignar compradores a cosas prioritarias. Y esta es una pregunta que hicimos a todas las clínicas, si habían reasignado, y la respuesta fue que sí. Por sí o por no, por ausencia o por lo que fuera, hubo que reasignar y reforzar la práctica de stock corona y de stock prácticas vigentes. La buena noticia, por otro lado, es que los procesos anexos también hay que repensarlos. Hay procesos que tienen que ver con gente que está con más trabajo, pero también hay gente que está con menos trabajo en las clínicas. Y esto es interesante ver, porque hay ciertos procesos que se han discontinuado. Y me encontré con muchas clínicas, con varias por lo menos, que mencionaban que ciertos procesos de facturación que a veces también recaen en el pobre comprador, estaban siendo relegados. Estrategia que en el corto plazo tiene sentido, en el largo plazo ayuda a empeorar el problema porque empezamos a demorar encima el problema de la caja. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay clínicas con buen criterio, están cambiando los procesos, están diciendo no más procesos manuales, no tenemos que tener papeles circulando en la clínica, los papeles pueden contagiar también. Tenemos que repensar el proceso de recepción de materiales y tenemos que también sacar a los proveedores del sanatorio en los procesos de recepción de facturas y de pagos. Son buenas prácticas. Estas prácticas también se ven en las empresas no de salud. Ya estoy viendo realmente, bueno, más allá de que se han parado la cadena de pagos en varios aspectos, muchas empresas que están repensando estos procesos para evitar tener gente adentro. Bien, el otro tema del pico de carga es las decisiones. Las decisiones, lo que está pasando en que en casi todos los sanatorios está habiendo comité de crisis. Digan los que no tienen, pero casi todos tenemos un comité de crisis, y lo paradigmático que hemos observado en este estudio es que compras no está en ese comité de crisis. Y al no estar en ese comité de crisis, lo que pasa es que se están tomando decisiones que no tienen en cuenta lo que está pasando en el mercado, lo que hay y no hay en el mercado. Entonces, la primera cosa que les recomiendo a todo el mundo que me esté escuchando es tratemos de encontrar acceso al comité o hablemos con las personas que tienen acceso. Nosotros tenemos mucho para aportar a ese comité diciendo lo que está pasando en el mercado, pero también, y aquellos que me han visto en mis clases y han escuchado, tienen en claro que cuanto más rápido, cuanto más cercano estemos nosotros a la decisión, más valor podemos aportar, porque podemos estar inmediatamente involucrados en las opciones que hay de abastecimiento y podemos decir qué es posible y qué no es posible. Bien. Próximo punto.
separar lo importante de lo que no lo es. Este es un tema muy, muy, muy importante en el sentido de que los mensajes confusos y los protocolos, ayer estaba hablando con gente de La Plata también y me mencionaban este tema del cambio de protocolos, genera claramente nuevas demandas y demandas conflictivas de varias personas que antes no tallaban y empiezan a tallar, ¿no? Empieza a ver la gente de infectología, empieza a trabajar mucho y a tallar en especificaciones, la gente de terapias intensivas, en fin, empieza a haber un montón de otros actores que antes no había. Entonces, la recomendación y las acciones que yo he visto tomar, que me parecen de muy buen criterio, es definir un canal único de comunicación. De manera que las cosas lleguen a compras desde un único canal. ¿Será ese el comité de crisis? ¿Será el director médico? Lo que sí tiene que hacer la gente de compras es solicitar y pedir y exigir ese canal único. Porque una vez que tengan eso, uno podrá establecer quiénes y qué cosas pasan a segundo plano. Podremos validar eso con el comité, podremos comunicar al resto de la compañía y podremos crear mecanismos de excepción si no los hubiera. La buena noticia es que al haber caído las prácticas de soporte, porque por la cuarentena no tenemos pacientes en ambulatorios, tenemos un montón de prácticas de soporte que han caído, la demanda de esas cosas ha caído. Y también la otra buena noticia es que las áreas de mantenimiento y soporte están siendo comprensivas y están entendiendo que sus requerimientos están pasando a tercer o cuarto orden. Entonces, eso también está cambiando el esquema de trabajo del día a día de las compras. El punto que quizás más se está esperando la gente es cómo conseguir lo que falta. Y la verdad que de Harry Potter todavía no me he recibido. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo está la oferta. Y este es un capítulo en el cual agradezco mucho la colaboración de las dos empresas que nos han dado una mano en contarnos cómo ellos ven la oferta. Son obviamente prestadores, proveedores de bienes y servicios de la salud. Y lo primero que ya lo sabe todo el mundo, la demanda está explotada. Pero lo interesante es que la demanda está explotada no solamente porque hay un sobreestoqueo, no solamente porque hay una nueva demanda, sino porque hay nuevos demandantes que nunca antes habían estado en este mercado y que le dan una presión a ciertos ítems, sobre todo hablo del método de protección personal, del alcohol, etcétera, que nunca habíamos tenido y que de alguna manera entran, tallan y llevan volúmenes que compiten seriamente con lo que nos hace falta para la práctica de la salud. El problema a su vez es que la reposición del exterior es lenta. Tenemos 60 días de lead time para todo aquello que viene en barcos y la verdad que las grandes cosas, las cosas de protección personal y ese tipo de cosas son de grandes volúmenes y que no se pueden traer o no hacen sentido traer en avión y que ninguna clínica, ninguna entidad de salud tiene tal demanda para hacer una importación directa. Entonces todo ese proceso se agrupa y se agranda y se consolida a través de los importadores. Entonces ahí tenemos un problema de demora y encima esta demanda es una demanda por la cual Argentina compite, no es el único que está en el mundo comprando estas cosas. No es el único país que está pidiendo resonadores o que está pidiendo respiradores o que está pidiendo lo que sea. Hay un montón de gente que está pidiendo esto. Y nuestra fabricación nacional lamentablemente es parcial, es lenta y en algunos casos le está faltando materia prima importada. No voy a hablar acá del caso de los respiradores, pero sí es cierto que hay gente que tenía que comprar respiradores y los pagó y todavía no se los han entregado. Y bueno, veremos cómo funciona este mecanismo que está planteando el gobierno ahora. Hay quiebres en varias líneas, ¿sí? Ya hay proveedores que dicen hay quiebres, no tengo, hay cosas que no se encuentran, no es ninguna novedad. Y lo que sí es una novedad, que por lo menos lo vimos hasta ahora, es que la logística se había complicado. Al arranque, esta semana me están contando que está un poco mejor el tema, pero había problemas de logística, sobre todo para las clínicas del interior, que le costaban llegar las cosas. Los expresos, en general, para aquellos que están en el interior, compartimos expresos con un montón de otra mercadería, lo cual hacía muy difícil que dejaran pasar un expreso de mercadería combinada, que no fuera todo salud, ¿no? Entonces, ahí empezaron a hacer ciertas excepciones y este proceso logístico pareciera que está mejorando. Último punto, la cadena de pago está muy complicada, lo sabemos todos, razones del cierre de banco por un lado, la crisis por el otro, y la verdad que la pregunta que yo les hago a todos para que vayan pensando es ¿cómo nos agarró la crisis? La verdad que la crisis nos agarró con problemas de cobro o de financiamiento. Por un lado, muchas clínicas me comentan que tenían ya demoras en sus cobranzas, y por otro lado, eso hacía que estuvieran finitos de stock. Muchas clínicas con las que hablé estaban trabajando en mes completo de stock.
Hay muy pocas privilegiadas que tenían para 3 o 4 meses, pero el resto tenía solamente para un mes. Entonces arrancamos con poca plata, con poco stock y ahora quizás llegando tarde al partido. No son todas malas noticias. La buena noticia es que estas últimas 2 semanas nos han permitido, la verdad que nos han permitido afirmarnos y creo que estamos bastante mejor preparados que hace una semana. Perdón, me pasé un slide. ¿Cómo conseguir lo que falta? El tema del sourcing, ¿no? La verdad que estas son las recomendaciones que yo saqué y que les puedo decir. La primera es, el que busca encuentra, y lo que he visto es que hay mucha gente y muy buena cooperación. 2 veces o 3 veces me tocó salir en los últimos 2 días a pedir cosas. Hay gente del Italiano de La Plata que me dio una mano grande. Y así, cooperando uno con otros para el Austral en su momento, en fin, tratando de ayudar a todos. Creo que acá hay una cosa que ha evolucionado excelentemente bien en el mercado de la salud, que son los chats y es la cooperación entre actores. La cooperación que no solamente es para decirnos quién tiene ni dónde está, sino para compartir conocimiento. He visto que hay gente que ya está compartiendo hasta conocimiento de cómo hacer ciertas cosas, de cómo desarrollar ciertos proveedores para que hagan ciertas cosas. Y la verdad que eso es una de las grandes buenas noticias que tiene para mí la presentación de hoy. ¿Qué les puedo decir del sourcing? Lo primero que les puedo decir es que este es el gran momento para hablar y hablar. Que no exista, que no tengan stock, no es excusa para no tener comunicación periódica y constante con los proveedores. Hay mucho para aprender ahí, hay que medir la situación, los proveedores van a volver a tener stock. Y lo importante es estar primero en las entregas. Cuando llegue queremos estar nosotros primeros y cuando llegue queremos enterarnos antes de que va a llegar. Me parece que este es un cambio de conducta interesante que planteo en el sentido de esta crisis es una crisis que podemos colaborar con los proveedores y podemos estar juntos con ellos. También quisiera mencionar que en Bionexo podemos, aquellos que trabajan con Bionexo, hablar con sus ejecutivos de cuenta y ver transacciones similares y ver quién tiene, buscar formas de colaborar y usando y colaborando con Bionexo. Bionexo tiene una gran actitud en este aspecto y siempre se han mostrado muy abiertos a tratar de compartir información que puede ayudar a la comunidad médica. En el último aspecto, obviamente hay un montón de proveedores viejos en nuestro maestro de proveedores que no son activos, que bueno, tendremos que ver qué podemos hacer para repasar y ver qué hay ahí o no. Además, estrategias para conseguir lo que no tenemos. Ya hablé un poco de cooperación. Esto sí lo estoy viendo también, obviamente excluyendo medicamentos por trazabilidad, pero sí les quisiera decir que esto es algo que está claro, ¿no? El stock combinado de la nación es mucho más eficiente que los en-stock sueltos. En algún sentido, cuando el gobierno dice combinar la gestión o hacer una gestión integral, lo que está buscando es buscar esta eficiencia a través de los en-stock sueltos. Nosotros los privados podemos buscar eficiencia también haciendo que estos n-stocks que están sueltos en n clínicas, en n prestadores de salud, pueda circular más eficientemente. Entonces, la prestación intragrupo es una cosa obvia, los grandes grupos de salud lo hacen ya entre ellos. Interinstitucionales yo estoy viendo que se está haciendo, y esta es una práctica que se hacía antes y que ahora nos va a ser más importante que antes. Con el sector público, y quisiera un último punto que es con otras industrias. Acá hay una oportunidad también de salir de la caja, de pensar, de salir de pensar en términos de salud y pensar como compradores generales. Y he visto que en ciertas comunidades o provincias del interior ya nos estamos acercando a las principales empresas de cada localidad, porque ellos sí tienen stock de elementos de protección de seguridad y sí tienen la capacidad eventual de compartir ciertas cosas con nosotros. Así que ahí hay una oportunidad de sourcing y de cooperación más allá del sector salud. Bien. ¿Cómo conseguir lo que nos falta? Esta es una estrategia que está surgiendo en el día a día y que me llamó la atención porque cada día veo más gente haciéndola, ¿no? Esto es hacer las cosas. Cuando los que hicieron los cursos conmigo también veíamos que había un capítulo llamado Make or Buy, ¿no? Es comprar o hacer. Y ustedes me dirán que tiene que ver un comprador con hacer. Bueno, cada vez veo más compradores buscando estrategias para hacer o hacer que la gente haga. Es decir, en algunos casos lo que estoy viendo es que hay gente de la propia ropería, aquellas clínicas que tienen ropería, haciéndose sus propios barbijos y ciertos camisolines, campos y eventualmente ambos. Hay un tema de la diferencia entre la tela SMS y el lienzo ecológico. Obviamente una tiene una capacidad de cobertura que la otra no tiene y de propiedades
de propiedad de protección que uno tiene, pero sí por lo menos estoy viendo que se está haciendo mucho de eso. Más de 5 de las clínicas que yo entrevisté en este proceso me confirmaron que estaban en este camino. Me gustó mucho la opción que eligió una clínica, que fue decir, ok, tengo ciertos empleados que encima tienen necesidad de ganarse unos pesos adicionales y tienen capacidad de costura, entonces estoy outsourceando en estos empleados temporariamente para que hagan estas cosas. Y también vi la estrategia de desarrollar proveedores no incumbentes. Digo no incumbentes porque usualmente son los proveedores que no están en el mercado de la provisión de ropa, pero sí lo que veo es gente que hacía ropa de trabajo, gente que hacía uniformes, tratando de trabajar en eso. Bien, me queda un temazo, que es la optimización de recursos de la caja, ¿no? Este es un tema que a todos los compradores nos pesa, y a todos los directivos de clínicas nos pesa más o les pesa más, ¿no? Es, como decía yo, esto es una maratón, no sé cuánto va a durar, lo que tengo que hacer es cuidar los recursos que tengo. Y claramente uno de los grandes recursos que la gente tiene que cuidar es la caja. Y la caja la están cuidando nosotros, nuestros proveedores, nuestros clientes, todo el mundo está cuidando la caja. Entonces es un tema que hay que trabajar con criterio, con el comité de crisis, hay que trabajarlo con el financiero, hay que trabajarlo con los proveedores. Es un tema donde si todo el mundo se quiere salvar, no se salva a nadie, pero es un tema donde la inteligencia y la cooperación puede ser clave. Hay que sí cancelar las cosas que no son necesarias, hay que trabajar en las órdenes de compra que estaban abiertas, que no nos hacen falta en este momento, hay que ver qué consumibles podemos ahorrar, qué cosas de tecnología o de equipamiento podemos postergar. Obviamente hay ciertas obras que hasta por razones de cuarentena se han postergado, pero en cuanto salga la cuarentena es una buena idea también evaluar qué cosas siguen y qué cosas no siguen. Lamentablemente estamos viendo que, por un lado, los prestadores se están restringiendo anticipos, pero algunos proveedores están pidiendo anticipo y entrega contra pago, ¿no? O contra el cheque. Y también lo que estamos viendo es mucha gente que está pidiendo pago y a su vez la entrega del valor. Antes veíamos los plazos de pago normales y ahora estamos pidiendo, se siguen manteniendo los 60 días, pero nos piden entrega del valor a 15 días. Es decir, hay un problema de cadena de pagos y este es un tema muy grande a mirar, el cash, ¿no? Y repito, este es un maratón, cuanto mejor gerenciemos esto, mejor. Hay un tema adicional que está vinculado con esto, que es que a quien le cortemos los pagos, a quien cortemos, va a impactar en el futuro nuestro también. Entonces tenemos que ser muy conscientes que la gestión de relación de proveedores o Supply Relationship Management, como lo llaman en inglés, es un tema que empieza a surgir cada vez más acá, porque en esta situación nuestra conducta, lo que hagamos va a determinar cómo seremos en el futuro y lo que nos hagan va a determinar cómo será nuestra relación en el futuro. Por eso me parece muy importante empezar a hacer 3 cosas. Armar una lista de los proveedores a apoyar, porque, amigos míos, hay proveedores que van a tener serios problemas y no creo que todos sobrevivan. Creo que alguna gente va a quedar muy golpeada por esta situación. Hay que armar una lista de proveedores a premiar, porque no es lo mismo aquel que nos cuida que el que no nos cuida. Y va a haber que armar también una lista de proveedores a cambiar. Entonces, estos 2 últimos temas no son de acción de ahora, pero sí para no olvidarnos. Y hay que sí accionar sobre la lista de proveedores a apoyar. Me parece muy importante también conversar con el comité de crisis, conversar con el financiero y no ir a tontas y a locas cancelando pagos o cancelando cosas. No pueden resistir, hay proveedores que se puede hablar y me pueden entender, hay otros que no lo van a entender. Entonces me parece que la gestión es una gestión combinada y selectiva. Quisiera avanzar a otro aspecto que me parece relevante también, que tiene que ver con el uso del espacio. El espacio es un bien escaso en los sanatorios. Cuando hablo de espacio del depósito de descartables, hablo de la farmacia, hablo de espacios que en general son recursos que tenemos que administrar con sabiduría. Al estoquearnos de más o al sobreestoquearnos o al cuidar todo esto empiezan a plantearse este tipo de problemas y me parece que es importante pensar que puede haber una ola 2 de demanda, que puede haber espacios que nos queden chicos, que tenemos que administrar eso con criterio y sabiduría, y también que me parece que es importante empezar a pensar 2 cosas. ¿Podemos hacer una revisión del almacén para asegurar que el layout y que las cosas de más demanda salgan? Está claro que el layout que teníamos estaba armado para la demanda tradicional del sanatorio, pero acá tenemos cierta demanda estacional o propia del corona
que va a generar una revisión de ese layout. Y lo segundo que les sugiero ¿es posible que podamos armar una área especial o una parte especial o un almacén especial para Corona? Esto sería muy sano en el sentido de que el acceso a ese almacén es más riesgoso que los demás almacenes y de alguna manera nos gustaría o propondríamos blindar para que las personas que lo manejan no tengan tanto riesgo. Esto es lo que quería contarles despacio. Pasaría a un último aspecto que me parece que también es una gran oportunidad. A mí me gusta pensar que el hombre de compras es un hombre que ve la empresa, que ve el total de la empresa y que piensa más allá de su ombligo y de su área. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer compras por otras áreas de la empresa, ¿no? En estas épocas creo que todos debemos ayudarnos y la pregunta es, ¿podemos, si nos sobrar a tiempo o cuando pase el temblor o con el medio del temblor, ayudar a la gente de pago a proveedores? ¿Podemos ayudar a la gente que guía los soportes, a los procesos de facturación que están demorados? Es interesante esta idea porque la idea que hay atrás de esto es que en la clínica en estos momentos hay gente que tiene alta cantidad de trabajo y otra gente que le bajó el trabajo y lo que sería interesante es ver cómo podemos ayudar a rebalancear eso para que todos funcionemos más descansadamente y más eficientemente. Ahora me toca hablar de aprendizaje. Discúlpenme, esta es la parte que me encanta. Ustedes los que no me conocen saben, yo me dedico a la enseñanza mucho y a la consultoría, con lo cual quiero aprender de esto y quiero que no se nos olvide esto, que aprendamos de esto. Acá tenemos a la pobre Mafalda con sus tres caras. Yo quiero que abramos la boca, abramos los oídos y abramos los ojos. Lo primero que quisiera decirles es que lo que no se previó pasó, no sirve seguir lamentándose, pero es muy interesante pensar si hubiéramos tenido un mapa de riesgos, ¿cómo le hubiéramos calificado esta situación? Como improbable, posible o probable, o como de una situación de impacto tolerable, inaceptable o intolerable. Ahí puse dos globitos, el futuro nos dirá dónde cayó cada una de estas cosas. El segundo aspecto de aprendizaje es que acá tenemos dos curvas, no tienen nada que ver con aplanar el virus, la transmisión, sino que la curva de arriba es una empresa que no se dio cuenta rápidamente de lo que le pasaba y la de abajo se dio cuenta rápidamente. El punto, señores, es que el que más rápido se da cuenta, más rápido se recupera y más opciones tiene para recuperarse. El que se demora llega al mercado tarde y no se da cuenta. Entonces, está todo bien, Ricardo, pero esto ya pasó y acá mi reflexión es, no estaría tan seguro que todo pasó y empezaría a pensar qué otras cosas pueden pasar para estar prevenido y son de los de la curva que está abajo. Otro aspecto interesante para aprender. La criticidad. La criticidad es una herramienta que enseñamos nosotros en los cursos de compra y es determinar qué cosa es crítica y tiene que ver mucho con aquellos que me han visto la curva de Pareto y un elemento C. Pero lo cierto es que la criticidad nos hubiera permitido trabajar y tener ciertos ítems en stock y dejar de pensar en términos de un mes de stock o 60 días, sino ítem por ítem de criticidad, qué stock tengo o no. Estábamos hablando con una clínica el otro día de los filtros de respiradores y surgió claramente como un aspecto a mejorar, ¿no? No lo había visto, no vi que este era un ítem crítico. A aquellos que recuerdan también, esta es la matriz de Kraljic, Peter Kraljic, pero en definitiva lo que esta matriz nos da es la posibilidad de tener mejores estrategias y creo que hay un aprendizaje interesante para todo el mundo de compras, es que no hemos visto la supply chain, no hemos visto lo que había atrás y conocemos muy poco cómo es la supply chain de elementos de salud en la Argentina. Creo que deberíamos conocer bastante más, entender bastante cómo impacta esto en nuestros proveedores y entender cómo a su vez nuestros proveedores compiten en el mundo por los artículos que en definitiva terminamos comprando. Otro aspecto a entender es que los cálculos de inventarios por puntos de pedidos y por consumos solo funcionan cuando las situaciones son estables y predecibles. Corona nos llevó puesto a todos, esta es una situación no predecible, con lo cual una de las grandes preguntas que se ha hecho en todas estas encuestas es ¿cuánto pedir? ¿Cuánto, Ricardo, pedimos? Y claro, como no hay una conducta, no hay una historia, es muy difícil pegarle el stock, ¿no? Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, la capacidad instalada, la capacidad financiera, cuánto tienen los proveedores, etcétera, etcétera, los lead times. Pero es cierto que una de las decisiones de más estrés y de más conflicto que he visto en estos días es cuánto pedir. El aprendizaje es que
no hay una respuesta única y que la experiencia nos va a dar la respuesta de cómo surja, de cómo estemos parados aquí. ¿Sabes qué podemos hacer, Luz? Que sería una buena idea. ¿Por qué no empezamos con las preguntas? Buenísimo, te voy a ir pasando. Hubo varias preguntas, así que te voy a ir pasando una de las más frecuentes. Me preguntan, ¿cómo están las percepciones de los proveedores en relación al abastecimiento de la industria, ya que muchos de los productos son importados? Qué buena pregunta. La verdad es que, bueno, ya tocamos un poco este tema. Yo creo que inclusive hay proveedores en la audiencia, estaría bueno en algún momento si ellos pueden colaborar en el chat, pero les voy a decir la verdad, los proveedores están como nosotros, tapando agujeros como pueden. Creo que a ellos también esta situación los sorprendió, creo que y cuando intentaron reaccionar se encontraron con un mercado complejo y complicado y la verdad es que no hay una buena noticia en el sentido, o lo que yo percibí de mis conversaciones con ellos es que no es que hay luz en 20 días, hay luz al final del camino. Creo que, hay que esperar y que en realidad lo que depende también mucho es cuánto dure esto, ¿no? Y en algún sentido, la duración de esto también va a dar tiempo a la reposición y a la posibilidad de traer de otros orígenes y empezar a reponer ciertas cosas. Espero haber contestado esa pregunta. ¿Tenés otra, Luz? Sí, tengo otra acá. Me preguntan, Ricardo, sé que es muy reciente, pero ¿qué ideas se te ocurren sobre el impacto de la medida del gobierno respecto de tomar el control de la capacidad operativa del sector privado? Bueno, qué bueno que esa pregunta parece que ya quedó obsoleta. Qué bueno. No, en realidad lo que sí creo es que desde el punto de vista de lo que le decía, ¿no? La suma de la capacidad de los stocks separados siempre genera ineficiencia, ¿no? Entonces, lo interesante sería cómo encontrar un mecanismo donde se haya visibilidad de todos los stocks que hay en el país y de esa manera nosotros pudiéramos, ¿sí? De esa manera nosotros pudiéramos tener una mejor administración de eso, ¿no? Entonces me parece que sí, al tener visibilidad de eso, después habría que ver mecanismos de compensación, ¿no? Claramente, para que el que pagó por eso sea compensado con un precio de reposición y lo pueda reponer ese artículo. Pero pienso que ese es un camino para hacerlo, ¿sí? Perfecto, Ricardo. Yo ya estoy compartiendo pantalla. ¿Puedes verla? ¿Se puede ver? La puedo ver perfecto. Bien, nos ha salvado de este problema de tecnología. Por favor, pasá por favor más adelante, si serías tan amable. Sí. Y volvemos entonces a la última slide. Esta de los stocks ya está. Y ahí está. Pará, por favor, volví a la slide 29, si es tan amable. Bien. ¿Vamos a 30? La anterior, si es tan amable. 29, perfecto. Bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien. Acá quisiera volver a este slide que ya mencioné levemente, pero es el aprendizaje de la necesidad de empezar a mirar un poco más allá. Este es un tema de entender la cadena de abastecimiento. Cuando nosotros hablamos de cadena de abastecimiento es tratar de entender a quién le compran nuestros proveedores, de qué origen tienen y cuáles son los riesgos que tienen nuestros proveedores. Yo como comprador de salud creo que uno de los grandes aprendizajes que debería darnos este proceso es qué pasó en estos y qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido más visibilidad y nos hubiéramos podido anticipar a lo que les iba a pasar a nuestros proveedores en el área de salud. ¿Y qué pasa si hubiéramos podido conversar más estrechamente y tener una visión más clara de lo que estaba pasando? Y acá hay un tirón de orejas también, ¿no? Porque nosotros no fuimos China, no es el primer país que nos pasó esto, sino pasó bastante después. Entonces acá hay un tirón en el sentido de que los compradores de salud tenemos que empezar a hacer un cambio de mirar un poco más allá de la transacción y empezar a entender las cadenas de abastecimientos que conforman la red de proveedores de cada institución de salud. Si me pasas a la próxima, me haces un favor, que es otra slide que quería compartir, que me parece sumamente interesante, que es aquella que no sé si la conocen, pero siempre me gusta esta de entender lo que sé es fácil. Este es el mundo del conocimiento. Yo sé que sé de compras, o creo que sé. Y la segunda es, yo sé que no sé ruso, lo que sé que no sé, sería, ¿no? Arriba a la derecha. Abajo a la izquierda es lo que no sé que sé. Por ahí no sé que me puedo defender muy bien ante una agresión verbal. Y lo que me preocupa más es lo que no sé que no sé.
Y la verdad es que acá es en el mundo de donde se loops y hay cosas que nosotros tenemos que estar siempre pensando que no nos lo sabemos todo y que pueden pasar estas cosas. Hubo mucha discusión en los medios si a esto era un cisne negro o no era un cisne negro, en el sentido de que era un fenómeno que era altamente improbable. Y sí, ciertamente es un fenómeno improbable, pero el mundo ya nos había dado el SARS, ya nos había dado otros amagues, y la verdad que no estuvimos preparados habiendo pasado eso. Quisiera ir a la última, entonces como cierre, y volver después a las preguntas, si te parece bien. Un poquito antes, por favor. De nuevo, este es el aspecto del león. Les recuerdo, señores compradores y señores oyentes, me parece que esta es una estrategia sabia, estar constantemente oyendo y viendo que no venga el león. Y bueno, si nos equivocamos, si tenemos un poquito más de stock. Si nos equivocamos, habremos invertido un poco más, pero es bueno tener toda esta previsión y que no nos agarren en estas cosas. Quizás la última, por favor, nada más. Entonces, sí, pasemos a preguntas. Y además me interesa mucho que los oyentes me digan y vayan anotando cosas. ¿Qué cosas le faltó a esta presentación que les hubiera gustado que ahondemos más? La verdad que hemos tenido una semana de trabajo en este tema. Creo que sí, hay cosas que hubieran estado, que habría que ahondar un poco más, pero creo que hay una serie de buenas ideas y estrategias que espero que les hayan gustado y que puedan implementar ustedes. Me gustaría las preguntas. Si quieres pasarme luz, si hay preguntas, intento toda la vida. Si hay más preguntas de las que ya dijimos. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Sí, hay bastantes preguntas, pero bueno, por falta de tiempo me están diciendo que vamos a leer una última y luego las demás preguntas que queden pendientes las vamos a estar contestando en los siguientes días por privado. Seguramente vamos a estar contactando Ricardo o nosotros, dependiendo de a quién vaya dirigida la pregunta. Así que te voy a leer la tercera y última pregunta. Dice, cuando hablas de salud mental, pienso en el día a día de nuestro trabajo y creo que es un tema que va más allá de esta crisis. ¿Es compras un trabajo insalubre? Me encanta. No, compras es un trabajo fascinante. Compras es el mejor trabajo del mundo. Yo elegí compras y estoy feliz de trabajar en el mundo de las compras. Obviamente es un trabajo que a veces la gente no lo valora y creo que nosotros compradores tenemos un gran trabajo en hacer valorar nuestro trabajo, haciéndonos cada vez más profesionales. Creo que debemos trabajar y es responsabilidad nuestra hacernos profesionales. Y creo que ser un gran comprador de salud, hay gente que está evolucionando y veo una enorme profesionalización en esto y no creo que sea un trabajo insalubre. Creo que es un trabajo demandante y creo que es un trabajo que nosotros compradores tenemos que aprender a hacerlo programado y tenemos que trabajar mucho para que las cosas no sean incendios y podamos manejar un poco mejor la situación y ser más estratégicos. Yo quisiera, si no hay otra pregunta, creo que me he excedido el tiempo permitido, la verdad que han sido sumamente generosos, me he pasado. Disculpas por la dificultad técnica que tuvimos en su momento. Y desde ya, bueno, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias a Bionexo. Bionexo, no quiero repetirlo, pero muchas gracias porque han sido muy buenos en este trabajo. Y aportando y siempre están apoyando a la divulgación y al crecimiento de los compradores. Desde Abaspro y en lo personal les doy las gracias a todos y por favor si quieren contactarnos no duden en hacerlo. Estoy seguro que han quedado dudas y que pueden haber hasta quedado puntos de discusión o de opiniones distintas y con gusto escucho opiniones y de eso uno siempre aprende.